y estamos a día lunes 21, ya se nos van acortando las vacaciones. Está el fantasma de que los chicos entran a clase ya el día 2 de marzo. Es por eso que nos encontramos con la psicopedagoga Paula Torres, con quien vamos a conversar justamente sobre esto, sobre el estrés que provoca en los chicos entrar a clase. ¿Y qué decir para los papás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar acá y ayudarlos un poquito con algunos consejitos para los niños. Se viene con todo este inicio de clase. Yo creo que ya los papás, no sé si han visto la fila ahí a los diferentes lugares donde se compran los uniformes y los útiles escolares. Ya estamos todos bien alerta, bien nerviosos. Esto igual provoca cierta ansiedad en los chicos. Hemos podido ver, yo por lo menos en mi caso, mi hija está muy ansiosa porque, es que me va a tocar un profesor nuevo, es que capaz que tenga compañeros nuevos. Están como en esa dinámica. ¿Cómo ayudarlos justamente a ellos a que tengan un buen inicio escolar, Paula? Sí, bueno, lo principal acá es primero bajarle esos niveles de ansiedad a los niños, que es lo que más es lo que se acerca en este momento, y los niños empiezan a colocarse ansiosos, que el uniforme, que los compañeros, pero ahí los papás son los que tienen que empezar a apoyar a los pequeños, dándoles distintas pautas para que ellos puedan ir controlándose y ir más que bajando un poco las expectativas, porque ellos piensan que, no sé, pues va a empezar marzo, viene el colegio, viene todo, entonces se complican un poquito. Pero mira, lo principal es empezar de a poquito a ir ajustándolos a las rutinas. Y ellos en verano, un poco, exacto, y ordenando todo en casa. Ellos en el verano se acuestan tarde, abusan un poco de las pantallas, empiezan a comer hasta muy tarde, se desordenan en la parte alimenticia. Entonces ahí lo principal es comenzar con una higiene del sueño. ¿Qué quiero decir con esto? La higiene del sueño consiste en que uno tiene que empezar de a poquito a los niños a crearles un ambiente, prepararles el ambiente en el dormitorio, pero que ellos no se den cuenta, porque si uno les dice, mira, mañana te tienes que empezar a levantarte, a acostar temprano, porque fija. Van a empezar a pelear, se van a estresar porque tengo que entrar al colegio. Entonces lo principal es que los niños, prepararles el ambiente, a lo mejor sacarles la televisión o irles bajando un poquito los estímulos para que ellos empiecen a relajar. La higiene del sueño consiste en que ellos se levanten siempre a la misma hora, ¿ya? Y que a la hora de acostarse también se ajusten a este horario. ¿Ya? Eso es como lo principal, el tema del sueño. Es que yo me voy a acostar, es que yo me voy a acostar y no voy a dormir, porque voy a estar pensando todo el rato en X. Claro. Por eso es importante que esto se empiece a hacer unas semanas antes, no el día antes de entrar a clase, porque ahí es donde más se genera esta... Y donde no van a dormir esta ansiedad, exactamente. Entonces lo primero es ajustar los horarios del sueño. Perfecto. Después es importante que ellos también la alimentación la empiecen a regular. O sea, después de las 7 de la tarde lo ideal es que ellos no coman nada que los empieza a alterar más en la parte motora. Entonces, ¿para qué? Evitar los azúcar muy tarde. Todo eso, increíble cómo le afecta a los niños al momento de descansar. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el colegio, los niños que llegan, que descansaron bien, que tomaron un buen desayuno, su atención, su foco de atención es más duradero, están más despiertos y captan mejor la atención de los contenidos, su memoria, todas estas funciones ejecutivas empiezan a funcionar de mejor manera si es que tuvieron un buen descanso y una buena alimentación. Eso es como lo principal para el comienzo a clase, y por eso que es tan importante que sea una semana antes y de a poquito, porque a lo mejor estamos al límite, porque el primer día ya no van a... como esto va a ir de a poquito, paulatinamente, y sin que ellos se vayan dando cuenta, vamos a bajar esos niveles de ansiedad, que es lo que causa el día antes de entrar al colegio. Oye, algunos tips para aquellos también niños que se cambiaron de colegio, que también causa una ansiedad mayor, de repente un temor al rechazo, un temor a que no es que no me voy a hacer amigo de nadie, no es que quizás cómo son los nuevos compañeros, a estos chicos que vienen de otras ciudades de repente o simplemente se cambiaron de colegio, o a los que pasaron de la escuela al liceo, que también es un cambio importante. Sí, lo primero que uno hace con los niños siempre es explicarle
Y el papá tiene que estar como relajado, porque a veces uno tiende a estar nervioso, porque los papás igual sufren con estos cambios. No, total. Porque uno empieza a anticiparse a lo que puede ocurrir, que a lo mejor nadie va a querer estar con él o se va a sentir solito. Entonces el papá tiene que, o la mamá, hablarle de manera tranquila, relajada, y luego explicarle al niño que cualquier cambio es bueno, que él de a poco va a ir acercándose a los amiguitos y que, bueno, sobre todo lo que pasan de básica a media, este cambio de adolescencia, sí, porque además se le mezcla con las hormonas, claro, anda todo medio revolucionado. Pero es darle tranquilidad, es conversar con ellos y no generarle de repente falsas expectativas como, no sé, pues tú vas a llegar al colegio y todos van a querer estar contigo o todos te van a ayudar, porque a veces eso, el niño va con esa idea y llega al colegio y se encuentra que esa no es lo que le dijeron los papás. Exacto. No es la realidad que ve. Exacto. Entonces yo creo que de repente entre menos información se le entregue, el niño va a ir más relajado que si nosotros empezamos a tener muchas expectativas con aquello. Exacto, sí. Bueno, a lo largo yo me he dado cuenta que, a ver, ¿qué podría decir yo que les pudiera ayudar a ellos? Por ejemplo, hay muchos niños que cuando ingresan al colegio están con sus necesidades, no sé, educativas, que tienen dificultades de atención, de concentración, les cuesta memorizar o les cuesta incluso hasta lo más simple que son las operaciones básicas, la escritura, lectura. Y ahora, con el tema de que con la pandemia muchos hicieron clases solamente online. Exacto. Ahora los que van a entrar presencial podrían estar un poco más retrasados en lo que es el aprendizaje, en lo que es lo cotidiano, porque claro, la pantalla si bien nos ayudaba a estar en clase, quizás no estábamos 100% en clase, porque teníamos a veces la pantalla acá de la clase y teníamos la radio acá, el televisor acá, y no estábamos concentrados 100% en la clase. Exactamente. Entonces muchos van a llegar... Sí, de hecho ya se nota en el colegio que hay un desfase a nivel de contenidos, que los niños de manera online no es lo mismo que estar frente al profesor, que puedan aclarar dudas en el momento, en el instante. Entonces es importante para todos estos niños que a lo mejor sienten que han tenido este desfase o que... Nivelar. Sí, y esa nivelación, ¿de qué manera yo la sugiero? Primero, hacer una evaluación psicopedagógica antes de ingresar al colegio o en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque eso es si es que tú ves que de tu hijo, tu hija, exacto, tu nieto, tu nieta, porque aquí le hablamos a todos en la casa, a los que están en el cuidado de los niños, está atrasado, tú dices, ¿sabes qué? Me tinca, no está leyendo de corrido. Ahí tú dices que se hagan una evaluación. Sí, es importante que hagan una evaluación psicopedagógica porque no solamente mide a nivel de contenido, sino que muchas veces al niño le empieza a ir mal en el colegio y los papás tienden a pensar que hay algo detrás, algo más profundo, y a veces es un tema emocional, un tema de adaptación, que la parte social afecta. Por eso que uno lo que hace, uno tiene al estudiante y uno se centra como en estudiarlo, en ver de dónde nace, de cuál es la raíz de lo que le está provocando esta dificultad académica. Entonces, por eso es importante, uno ve en su razonamiento, cómo él está organizando las ideas en su cabecita, cómo está organizándose para poder concentrarse más al momento que el profesor pasa los contenidos. Perfecto. Entonces, por eso es súper importante esta evaluación, y no solamente a los niños que tienen dificultad, sino que a veces uno se mide y ve, chuta, en realidad estoy más desconcentrado, ¿qué está pasando? O me está yendo más mal, no sé, pues en cálculo, tengo que ejercitar más con juegos lúdicos, con diferentes actividades. Perfecto. Si no, todo tiene que ser como tan estricto como un estudio. Pero... ¿esos diagnósticos se hacen a toda edad? Sí. ¿Desde los más chiquititos hasta los más... Esto comienza... hasta los que están en cuarto medio? Sí. Ya. Nosotros, bueno, en mi caso yo veo niños desde prebásica, que están en medio menor, medio mayor, hasta cuarto medio, más o menos, que es la etapa escolar. Pero también, dentro de mi experiencia, he estado trabajando con adultos mayores, adultos que han tenido accidentes vasculares y que hemos tenido que recuperar esa memoria que se perdió por este accidente. Entonces ahí uno se da cuenta que abarca a cualquier persona que tenga alguna necesidad en su quehacer diario.
Y al final siempre es bueno tener una evaluación y un diagnóstico. Sí, uno porque al tener el diagnóstico puedes tratar el problema. Exacto, uno con la evaluación puede ver cuál es el foco, de dónde yo tengo que partir o comenzar a intervenir. Porque a veces pasa que los profesores a uno le derivan niños y uno ve al niño que, no sé, le cuesta multiplicar y no puede multiplicar, pero si uno se va más atrás, uno se da cuenta que el niño nunca aprendió bien a sumar, nunca aprendió los números. Entonces el problema no está en la multiplicación, hay que ir mucho más atrás porque el problema viene de la raíz de lo que es el cálculo. Entonces ahí es donde uno va viendo de dónde yo comienzo, cuál es mi base para empezar a intervenir a algún estudiante. Y pasa mucho con... Yo me quedé pegada a la lectura, no es que tengo ahí a primero básico. Tuve que aprender a leer online yo ahí en la pandemia, es terrible. Éramos todos profesores, no, las mamás nos tocó y papá y a todos los que cuidan, duro el tema de aprender a leer, porque ahora veo que no lee tan fluido y que de repente también es vergüenza nomás. Porque llega a la clase y lee bla, 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 bla. Y conmigo yo le digo, a ver, Gregorio, léete esto. Y yo le digo, lo hace a propósito. Claro. Bueno, nosotros porque también con los papás como que no hacen los ejercicios bien, por decirlo de alguna manera. Nos pasaba en el colegio cuando retomamos presencial, que habían estudiantes que leen súper bien en la cámara. Claro. Y cuando llegaron a la sala nos dimos cuenta que no sabían bien las letras, que no sabían bien. Sí, pero no, la verdad que es práctica, es que los niños tengan una rutina. Eso es importante, que ellos tengan rutinas, que puedan leer un cuento en la noche, y cosas desde su interés. Siempre trabajar la motivación es lo esencial para que el niño quiera aprender a leer o quiera practicar y no sea como algo obligado. Sí. Porque ahí es cuando ahí empieza me carga, me carga ir al colegio, me carga matemáticas. Sí, es súper importante descubrir cuáles son los gustos, cuáles son las cosas que al hijo de uno le gustan, y desde ahí uno trabaja la motivación. Entonces el niño se da cuenta que está leyendo, sino que está entretenido con el libro que le prestaron o con lo que él quería jugar, no sé. Oye, datos también, otro de los alumnos que van a entrar este año, cuarto medio. Otro tema, ¿no? Nerviosos, preocupados solamente de la PSU, se despreocupan un poco de las materias. ¿Qué hay que reforzar en ellos? Ya con los alumnos de cuarto... Están pensando ya con un pie afuera. Sí, ellos vienen con una ansiedad ya mayor porque están pensando que viene la prueba, que voy a estudiar. Es una cosa terrible. Claro. Sí. Entonces se genera este estrés de manera exagerada de repente, pero a ver, si yo tuviese que darle un consejo a los niños de cuarto medio, la verdad que yo les diría, primero disfruten su último año escolar. Eso es lo primero. Sí. Que lo disfruten, porque ya no hay vuelta atrás, ya no vuelven de nuevo al colegio. ¡Qué tristeza! Y después de eso, ellos todo el año, en todos los colegios, hay ensayos que hacen para la prueba, y ellos ahí se van midiendo en cómo van, pero ya en cuarto medio es como que las fichas ya están tiradas. Ya no hay una... que este año sí que me pongo las pilas, ya fue. O sea, ellos ya vienen con una base. La prueba no solamente consiste en los contenidos de cuarto medio, al contrario, el cuarto medio es un repaso de toda su etapa académica. Entonces ellos tienen que empezar a practicar y ver lo que de aquí hacia atrás ya hicieron, porque ya no es que este año tengan que estar presionados por la prueba, no, para nada. Yo creo que tienen que primero relajarse, disfrutar su último año escolar y empezar a recordar. Los profesores se dedican todo el año a repasarle todos los contenidos y enfocarse más en lo que vienen en las evaluaciones. Incluso ahora muchos profesores están yendo a dar la prueba para saber bien qué contenidos son los que les pasan a los niños, y eso les ayuda mucho a ellos. No, y también a los papás tampoco no presionarlos, porque también a veces los papás son los que presionan más, y prepárate, y que es tu futuro, y esa presión también es súper tediosa y los afecta a montones. Sí. No sé, y el que vas a estudiar y no vas a estudiar esto, tienes que estudiar esto, porque el papá como que se proyecta casi en el hijo, cuando no es así. Ellos son una persona individual. A veces los papás tienden a idealizar a los hijos, entonces uno
piensa obvio, o quiere, claro, lo mejor. que su hijo sea el perfecto, el mejor, el que tenga todo claro. Entonces cuando le preguntan a su hijo qué va a estudiar y todavía no sabe, el papá se empieza a desesperar y ese nervio se empieza a transmitir. Sí. Entonces, no, hay que dejarlos. Todavía con 17, 18 años, todavía no se sabe bien lo que uno quiere. Uno piensa que quiere estudiar algo, pero en la práctica no es... Sí. Así que, no, yo les digo, en realidad que los papás no transmitan esa ansiedad, ese nervio a los pequeños. Sí. Oye, te queremos dar las gracias, Paula. Ya saben, comenzar, vamos a hacer un resumen. Comenzar ordenando los horarios, ordenando las comidas, para entrar así de lleno a clase. Es muy importante eso, las rutinas, comenzar de a poquito a lo mejor con alguna lectura, con algunos ejercicios. De repente uno tiene momentos que está en familia. Yo le dije a mi hijo, oye, hagamos un reforzamiento. Ah, me dijo mamá, déjame. Claro, es que si uno le dice a su hijo que tenemos que estudiar o vamos a reforzar con esto, me odió. No va a querer, pero si uno lo hace de manera lúdica, jugando con estos juegos de mesa, practicando, vamos a ir practicando cálculo, vamos leyendo las tarjetitas, vamos haciendo lectura, pero es inconscientemente, el niño no se da cuenta. Y esa es como la clave para que también lo quieran realizar. Oye, para aquellos que se quieran realizar alguna evaluación, también está acá el correo paulatorressanti@gmail.com. ¿Te pueden escribir? Sí, me pueden enviar un correo o llamándome a mi teléfono. Sí, aquí va a aparecer. Sí, a mi celular y ahí se coordina una entrevista previa primero y después se fija una evaluación. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Paula, por haber estado con nosotros. Por nada, gracias a ustedes. Ya lo saben, chiquillos, esos son los tips y lo importante, evaluar a los niños y también evaluarse uno también como mamá, como papá, como la persona que cuida a aquellos.